Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Tanto tiempo, che, desde jueves, terrible la cantidad de tiempo, casi una semanita, pero bueno, feriado de por medio, otro día otro día el otro, así la venimos llevando. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Acá estamos nuevamente en Radio Provincia. ¿De qué se trata? 10 años para darte toda la información. Tanto dientes relucientes afilados. Siempre te digo, después de escucharnos nosotros, después te vas a quedar tranquilo, hinchás, jodés, estás ahí con tu mujer, con tu novio, con tu novia, con tu amante. Total, mañana a la mañana te levantás y sabes absolutamente todo lo que tenés que saber. Lloran las urnas, ya ganó y en la plaza. Bueno, falleció el presidente Fernando, el expresidente Fernando de la Rúa, ¿no? Un presidente bastante conflictivo, como todos los presidentes de la República Argentina, va, ni más ni menos. Mucho se han analizado y mucho se ha hablado del 2001, ¿no? En el tema de la Rúa, digamos, y del proceso que lo llevó a ese final, ¿no? Ya hablábamos del presidente, la tortuga, que no hacía nada, el medio lelo, que no tenía poder de decisión, que no decidía nada. Después es que estaba manchado las manos con sangre, ¿no? Decíamos, se decían cada cosa tan terribles en esta Argentina de aquella época. Pero hoy también se dicen cosas terribles, ¿no? Porque se dicen cosas sin analizar, sin ver el contexto. Sacan la foto. Este fin de semana estuve viendo ahí unas fotos donde estaba el cortejo fúnebre y el primero era un helicóptero, ¿no? Una cosa de tan mal gusto, una cosa patética, una imbecilidad, un imbécil, un estúpido. Estúpido, ni sé quién es el que lo puso. Imbecilidad absoluta, ¿no? Falta de criterio, falta de cultura, falta de respeto institucional, ¿no? Porque vos podés ser lo que vos quieras, pero digamos, el respeto institucional tiene que estar siempre, porque si no nos vamos al recarajo, ¿no? De Chilecito creo que es uno de los que subieron, no sé. Ah, ¿sí? Bueno, no, me están diciendo acá. Bueno, pero a ver, muy poco se ha charlado y se ha analizado de lo previo, ¿no? A De la Rúa. Perdón, de lo anterior a De la Rúa, ¿sí? ¿No? Lo previo, está bien dicho, lo previo de la Rúa. De dónde salió De la Rúa. Y quiero hacer un parangón de aquel momento con el hoy. Breve, no te voy a hacer mucha historia, no te voy a llenar de información, pero De la Rúa, de las contradicciones, ¿no? De las contradicciones partidarias y de cómo funcionan las contradicciones dentro de un partido, la fragmentación partidaria, ¿no? La fragmentación dentro del peronismo, la fragmentación del radicalismo, porque si empezamos a hablar de Fernando de la Rúa, tenemos que empezar a hablar del Pacto de Olivos, ¿no? De ese conflictivo Carlos Menem y ese conflictivo Raúl Alfonsín de los años 80, ¿no? En el momento, pues sí, casi 90, en el momento en el cual se hizo todo eso, ¿no? Y tenemos que pensar en que había un desequilibrio económico y financiero tremendo, ¿no? Un desequilibrio tremendo, con un radicalismo fragmentado, absolutamente, con un peronismo fragmentado. En ese momento, digamos, en aquella época del Pacto de Olivos, anterior a cómo se llega ahí, no, tenía un peronismo absolutamente consustanciado, consolidado, con un liderazgo absoluto, en el año 80 y pico, cuando a través de Menem que le gana la interna Cafiero, ¿no? La última interna en el Partido Justicialista que se realizó en la República Argentina en democracia, ¿no? Le gana, entonces teníamos un Carlos Menem absolutamente fortalecido. Anteriormente también habíamos tenido a un Raúl Alfonsín absolutamente fortalecido. Un Raúl Alfonsín que le gana la interna en aquel momento es Fernando de la Rúa, y el conservador de la Rúa pierde ante el renovador Raúl Alfonsín, ¿no? Ahora, después viene el desequilibrio, el descalabro, ¿no? Porque todos dicen, bueno, a ver, ¿qué pasó para que Alfonsín termine así, no? Y bueno, es sabido lo que pasó. Y se viene el Pacto de Olivos y asume Carlos Menem, y Carlos Menem asume y también con todo el poder, ¿no? Ahora, cuando Carlos Menem ya está terminando su poder, cuando se empiezan a mezclar
los intentos reeleccionistas de Menem, el desequilibrio que ya también había, Cavallo con todos sus despelotes, la convertibilidad, que de golpe y porrazo te enterabas que la convertibilidad no existía, que era un desastre, que se iba toda la joraca. Entonces empezó todo eso, ¿no? Y a todo eso vos le tenés que sumar que viene un radicalismo absolutamente debilitado a hacerse cargo del país, ¿no? Un de la Rúa que, si bien tenía el síndrome que todos dicen, que todos conocemos, pero venía de ¿qué? De un radicalismo partido en 750 millones de veces, porque además en esa interna no se la gana Raúl Alfonsín, sino que se la gana a Fernández Mejide, creo que era la que estaba del otro lado. Entonces era como una internita medio muy poco apreciada. Asume Fernando de la Rúa con todo el boicot del mismo Raúl Alfonsín para desestabilizarlo. Asume Fernando de la Rúa su gobierno en la República Argentina con todo el boicot del mismo Raúl Alfonsín para desestabilizarlo. Es más, Alfonsín le armó gran parte de su gabinete. Es más, la alianza en aquel momento con Suárez Lastra, no sé cómo te acordás, como en un momento complicadísimo de la vida, donde el radicalismo no tenía poder, donde de la Rúa fue un presidente sin el más mínimo poder. Y así hizo lo que pudo, porque mucho lo boicoteó el mismísimo Raúl Alfonsín de Renovación y Cambio, que lo quería destruir, quería destruir todo no le importó ahí tampoco al radicalismo el país, no le importó un pomo, lo quería destruir a Fernando de la Rúa, para que se termine el conservadurismo dentro de la Unión Cívica Radical. Las operaciones políticas también de Menem para minar el poder. Y también estuvo un radicalismo entonces totalmente fragmentado, donde termina con una banalidad, ¿no? La banalidad de Chacho Álvarez, porque Chacho Álvarez no rompe todo y se va del gobierno y todo por una cuestión de economía, por el tema de los sobornos del Senado. Acordate que fue por un problemita de polleras, ¿eh? ¿Te acordás que Chacho Álvarez, cuando rompe todo en el Senado de la Nación, lo hace por un problemita de polleras? ¿Te acordás de eso? Lo mismo le pasó a Duhalde, porque cuando viene Duhalde a hacerse todo este cargo, las operaciones de Carlos Menem para quitarle absolutamente todo el poder a Duhalde fueron terribles. Y también en ese momento había un peronismo totalmente fragmentado. Es un periodo. Entonces tendríamos que analizar bien ese periodo 94-2001. Tendríamos que ponernos ahí. Alguien tendría que ponerse a analizar eso para entender un poco la historia, para contarla mejor. O sea, cuando alguien, un estúpido que no es nada, digamos, que no tiene una cultura política o comunicadora y todo lo demás, dice algo así, bueno, yo no le doy pelota. Ahora, cuando una comunicadora o un comunicador manda semejante estupidez al aire, ese sí, porque tiene un poquito más de responsabilidad. Entonces, y el pecado que comete no es de ponerlo al aire, de subirlo en las redes sociales. El pecado que comete este comunicador o comunicadora, como la quiera llamar, el chilecito o como sea, el pecado que comete es no leer. Instruite, bestia, para que sepamos la historia, ¿no? Porque si no contás cualquier cosa. Y eso se soluciona no teniendo años vividos, se soluciona leyendo. Entra Duhalde también con un poder absolutamente desquiciado. Ni de la Rúa ni Duhalde pudieron terminar su mandato. De la Rúa hizo la mitad y Duhalde vino a hacer la otra mitad. Y empezaron las luchas, porque de esa lucha intestina también apareció cuando pierde, porque Carlos Menem no quería bajo ningún punto de vista que su compañero de fórmula, que se había sentido traicionado en su momento, sea el presidente de los argentinos. Tampoco le importó a Carlos Menem el país un pomo, y lo que hizo es vengarse de Duhalde. Y en esa venganza de Carlos Menem, te cuento para que no te comas ninguna película de que los políticos defienden a los argentinos y nada por el estilo, ¿no? Hay que tener un poquito de memoria y haber leído un poquito.
aparece ¿quién? Néstor Kirchner. Que Néstor Kirchner fue el único que pudo ordenar un poco el peronismo después de un tiempo a los trompadas y a los palazos. Así, directamente. A las trompadas y a los palazos, el caudillo sureño pone en caja al peronismo y le dice a todo el peronismo: metete todo esto en el tuje, no quiero saber más nada, no quiero saber nada de Perón, no quiero saber de Evita, no quiero saber de la marcha, no quiero saber de la B de la Victoria, me interesa un pómulo descamisado, acá empieza el Partido para la Victoria y el Frente para la Victoria, en las provincias. Y lo ordenó. ¿Podés echarle toda la culpa a De la Rúa, que sea un presidente inoperante? ¿O tenés que leer un poquitito más de historia? Un cachitito nada más como para ver qué es lo que pasó. O sea que los partidos políticos, cuando vienen absolutamente consolidados, como fue la elección de Raúl Alfonsín en el 83 y cuando fue la elección de Carlos Menem en el 89, que vienen absolutamente consolidados porque hubo una interna y le ganaron al otro y todo el mundo se sumó atrás de ellos, hacen un gobierno de una forma. Ahora, cuando viene fragmentado, no hacen un gobierno, hacen lo que pueden, que es el ejemplo de la Rúa y que fue después el ejemplo de Duhalde. Y empoderado nada, empoderado estaba Menem, empoderado estaba Alfonsín, como se dice ahora. De la Rúa no, Duhalde no. ¿De qué empoderamiento me estás hablando? Digo, y entre estos abismos que hay, ¿no? Del 2004 al 2019, de estos abismos de la Rúa, que en aquel momento ya, después de ese episodio, empieza a terminar el radicalismo, empieza a diluirse el concepto del radicalismo como partido, y terminan que arreglando 3, 4 provincias pedorras con Cambiemos para ver si le dan acá, y al peronismo le pasó más o menos lo mismo. Y hoy estamos con un peronismo que también está fragmentado. Porque vos no me vas a decir que está todo bien con Alberto Fernández y no está todo bien con Cristina Fernández. Todo el peronismo no está unido ahí, ya Pichetto está del otro lado, y ojo, no es Pichetto con un montón más, está fragmentado. Cuando asuma, el que asuma no asume con el poder de haber ganado en interna. Acá en La Rioja va a pasar exactamente lo mismo. Acá están pintando, todos se pintan de fotos, otros se pintan lo que quieren. Pero ¿sabés que el peronismo está totalmente fragmentado? El peronismo, Madera está por un lado, Beder está por el otro. Hablemos de los que se conservan en forma, Alberto Paredes Urquiza está por el otro. ¿Alguien más? No sé quién más. Quintela, que también quiere ser, está por el otro. Está todo fragmentado. El que llegue al poder tiene que tener la actitud de un Néstor Kirchner, que se sentó, le pegó unos palazos a cada uno en el lomo, literalmente, literalmente. Se los agarró a trompadas mismos en la Casa Rosada y alineó al peronismo. El peronismo de hoy está fragmentado, amigos. ¿Y qué? ¿Va a pasar lo mismo? Mira, te voy a hacer escuchar, por ejemplo, de esto solamente, te voy a hacer escuchar un audio de lo que decía hace poquito tiempo atrás Alberto Fernández sobre Cristina Fernández de Kirchner, en ese momento presidenta, y hoy compañera de fórmula. Y decime cómo armamos esta fragmentación que tiene el peronismo. Con un problema institucional. Yo creo que Cristina va a dejar su gobierno con 2 máculas indudables, que es el de haber hecho dictar 2 leyes para protegerse penalmente de 2 delitos cometidos. El primero, el encubrimiento a Vudú, tatizando chicones. Y el segundo, el encubrimiento al haber hecho aprobar por ley el tratado con Irán, que es definitivamente un acto de encubrimiento. Y de eso usted no tiene dudas. Absolutamente. Rafecas tampoco, Rafecas tampoco, porque hoy lo ha dicho con todas las letras. Es muy interesante lo que usted dice, le voy a preguntar, porque Rafecas, es decir, tira abajo la denuncia, porque usted lo decía, él entiende que ese delito iba a ocurrir, pero no ocurrió, pero había una idea de hacerlo. Ahí trataré de explicarlo del modo más simple posible. En la consumación de un delito hay etapas que se llaman etapas de liter criminis. Las etapas intermedias desde que el delito se idea hasta que el delito se consuma. Yo pienso en matar a alguien, voy, compro un revólver,
disparo y causa la muerte. Tuve una ideación, un acto preparatorio que fue comprar el arma, el disparo que es el comienzo de ejecución y el resultado, la consumación que es la muerte. ¿Qué es lo que dice Rafecas? Miren, el delito de encubrimiento no existió porque no se comenzó a ejecutar porque Irán nunca aprobó el tratado. Ajá. Pero él no dice que el delito no existe, dice que el delito en todo caso quedó en una etapa preparatoria porque faltó una etapa que fue la aprobación de Irán. Pero lo que está diciendo implícitamente es que ese acuerdo tenía un fin de encubrimiento. Claramente. Yo creo que es un mal... Mire que yo tengo una opinión de Rafecas, pero creo que es un mal análisis. Porque si él quería analizar las etapas del iter criminis, el delito comenzó a ejecutarse con la firma del convenio. Y no se consumó por circunstancias ajenas a la voluntad de los autores, que es que una Cámara declaró inconstitucional el tratado. Esto lo que haría es dejar el encubrimiento en grado de tentativa. Y me parece que, siguiendo la lógica de Rafecas, esa hubiera sido la calificación correcta. Pero bueno, él ha pensado otra cosa, yo creo que esto va a tener que ser revisado y lo veremos. Yo días atrás escribí en el Diario de la Nación un artículo que hablaba de esto, ¿no? Que hablaba de que finalmente el acto de encubrimiento es la firma del acuerdo, que lo que Nisman dejaba al descubierto es cómo el gobierno se valía de personajes secundarios, de personajes liminares, de personajes casi marginales de la política para vincularse y relacionarse con el gobierno de Irán, y que eso con las escuchas que pasaron todos hemos observado. Y yo creo que esto merecía una mejor investigación, por lo mismo que dice Rafecas. Si Rafecas piensa que el delito no se consumó porque Irán no aprobó el tratado, está diciendo que Argentina hizo todo lo necesario para consumar el delito. Usted sabe que su palabra tiene mucha importancia en relación a esto y por eso nos interesaba su presencia aquí, porque usted no es solamente un analista de este hecho, usted fue protagonista de toda la génesis de la presencia de Nisman allí, junto con Néstor Kirchner y todas esas estructuras. Es decir, su evaluación es que la investigación de Nisman no era un delirio, como desde el gobierno y de algunos sectores se quiere esgrimir. No, además yo creo, recuerdo siempre, lo hablamos la última vez que, no sé si hablamos por acá o por radio, que le comenté que yo lo vi en diciembre a Nisman, cuando me comentó en el supermercado, tengo probada el encubrimiento, y yo me reí. Claro, y yo me reí y le dije, pero el encubrimiento ya existe, es el tratado, es el acuerdo, es el pacto, esa es la consumación del encubrimiento. Insisto, eso no se logra concretar por circunstancias ajenas a la voluntad de la Presidenta y de Timerman, que son los ideólogos y los impulsores. Yo le diría que en un caso estaríamos hablando en términos penales de un instigador, que es la Presidenta, y estaríamos hablando en el otro caso de un autor directo, que es el que firma ese acuerdo. Por lo tanto, me parece que esto merecía un mejor análisis. Lo que me llama la atención es el desestimar lo in limine. Eso sí es muy difícil de entender, porque esto merecía un mejor análisis. Partiendo de la premisa que el mismo juez dice que el delito no se consumó, no comenzó a ejecutarse, pero está diciendo que estaba todo preparado para que ocurra. Hay un punto muy importante que usted narra de ese encuentro con Nisman que le pasa en diciembre, en donde Nisman sí le confirma que al margen de las escuchas tenía elementos de algo que él venía investigando no de hacía unos días y unos meses. Sí, así fue. Yo no conozco, la verdad, ni las escuchas ni los elementos de prueba que hay allí. Me parece que el caso meritaba un mejor análisis, sinceramente, no un archivo in limine, por cuestiones teóricas, porque usted se da cuenta que estamos debatiendo una cuestión teórica. Claro, por supuesto. No, estamos discutiendo cuál es el momento de comienzo de ejecución de un delito. Vos lo escuchaste, ¿no? Yo lo escuché y habla de que Cristina fue instigadora, que Cristina se hizo 2 leyes para para tener la amnistía. Está hablando de que Nisman tenía todas las pruebas. Está hablando que solamente la consumación fue lo que paró. Este es el mío Fernández que acompaña en la fórmula a Cristina. ¿Entendés a lo que me refiero? ¿Cómo se van a conjugar
estas dos, esta fragmentación que tiene el peronismo. Porque esto que dice Fernández lo opinamos muchísimos peronistas. Eso que decía Fernández con Nelson Castro lo opinamos muchísimos peronistas y no dejamos de ser peronistas por decir lo que nos parece que tiene que ser. Por contarte esta historia, por ejemplo, de Cristina, lo que opina Fernández. Ahora, ¿cómo vamos a convivir en esta fragmentación los peronistas que opinamos esto y los otros peronistas, los que dicen que la señora no hizo nunca nada, que casi es una beata, que necesitaría una santificación y que es lo mejor que le pudo pasar a los argentinos y al partido kirchnerista? Para los Bueno, vamos a estar hablando en todo a nivel nacional, lo que está el primer encuentro nacional que Juntos por el Cambio va a ser ahora. También crece la disputa entre los empresarios y los sindicalistas por el temita y lo que se viene el debate de fondo que va a ser la reforma laboral, ¿no? Durán Barba, hoy hubo una reunión de todos los candidatos de Juntos por el Cambio ya en el Costanera, donde lo hacen siempre, estuvo Durán Barba. Después hizo alguna declaración también cuando dijo se agudizó la polarización. Tanto el ministro Sica como el ministro Fabri van a reunirse con representantes de las provincias para contarle este convenio Mercosur, Unión Europea, para que estén más tranquilos. Hoy Alberto Fernández fue a Comodoro Pi, tuvo que ir justamente a declarar sobre el tema de Irán, ¿no? A ver qué habrá dicho, yo todavía no sé, pero ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo? Porque, ¿sabés qué? Tuvo que declarar sobre esto que acaba de decir, que yo te acabo de poner, que dijo al aire. ¿Qué habrá dicho hoy Aníbal Fernández? Perdón, Alberto Fernández. Macri dijo que no queremos nunca más mentiras, ni corrupción, ni trampas, ni atajos. Estamos inaugurando un ramal del tren. Pichetto, que sacó un punto de vista que te lo vamos a estar leyendo. Un nuevo impulso para tratar de poner en funcionamiento la economía durante el mes de julio. Motos con 0% de interés en tasa de 12 y 18 cuotas, te vamos a estar contando todo eso. Buenas noches, Roxana, ¿cómo estás, querida? Buenas noches, Carlos. Feliz miércoles, qué raro, ¿no? Arrancar un